Ya se completan más de 33 horas de búsqueda ininterrumpida de sobrevivientes de la tragedia que dejó un deslizamiento en Bello, Antioquia. Catalina, ya son 11 las personas fallecidas, 14 se encuentran desaparecidas. En hospitales de la zona son atendidos 8 heridos que se encuentran en delicado estado. Y el equipo periodístico de Noticias Caracol sigue del lado de la gente, del lado de la comunidad afectada por esta tragedia. Estamos en vivo desde varios puntos para contarles cómo avanza la atención de quienes lo perdieron todo. Nosotros en este momento estamos en una zona que es una fundación, estaba enfocada en la lectura, pero se ha convertido en albergue temporal de tantas personas que perdieron su vivienda, que perdieron sus enseres, de tantas personas que perdieron a sus familiares, porque es importante decir que ya son 11 las personas fallecidas por esta lamentable tragedia. Además, las autoridades siguen buscando a 15 más que se encuentran desaparecidas y en el sector donde ocurrió específicamente este deslizamiento, tratando de determinar la magnitud de lo que ocurrió en la madrugada de ayer. Justamente cuando llegamos como equipo periodístico de Noticias Caracol, vimos a don Carlos Mesa con un megáfono. Nos acercamos para entender quién era la persona que estaba tratando de coordinar a la comunidad y es justamente un líder de la zona. No es un funcionario público, sino una persona que tomó el liderato de todo lo que está pasando, que está ayudando a su comunidad, a las personas que están afectadas en este sector. Don Carlos, gracias por estos minutos que sabemos usted saca de un tiempo muy valioso en el que está coordinando a la comunidad para conversar con nosotros. Cuéntenos usted específicamente en qué sector vive. Bueno, yo vivo en Santo Domingo Octavio, sector La Torre, un sector que gracias a Dios no fue damnificado, pero nos sumamos a este tema de apoyo a los damnificados porque nos separa una quebrada. Lo que separa a Medellín de Bello es una quebrada y creo que somos más hermanos que nunca. Sí, como don Carlos lo dice, es que justamente la vereda afectada está en inmediaciones de Medellín y Bello. Este es el nororiente del área metropolitana y justamente por eso es que son las dos comunidades las afectadas, tanto las comunidades que habitan ese sector de Medellín como el sector de Bello. ¿Usted qué labor está haciendo? ¿Por qué tenía el megáfono y qué ha podido hacer en este momento por las comunidades y por las personas afectadas en esta zona de la fundación y de la librería? Bueno, yo ayer me dirigí a trabajar muy temprano. No alcancé ni a quitarme el uniforme cuando me reportan de acá de la biblioteca que una avalancha se estaba acercando hacia la fundación. Inmediatamente perdí la noción del tiempo, me convertí en una persona, como siempre lo he sido, un líder. Empezamos a recoger las personas que estaban damnificadas. No sabíamos la magnitud porque era muy temprano. Ya cuando llegó la luz del día nos dimos cuenta que era algo impresionante, las personas que estaban llegando. De ayer a hoy hemos atendido más o menos 700 personas con alimentos, con ropa, con toallas, con cobija. Les prestamos el espacio para que estuvieran. Organizamos un albergue en el Cubo. Ha sido algo muy lindo a pesar de la tristeza porque se unió la comunidad, se unieron las dos administraciones. Considero que eso es lo que tiene que pasar en Colombia, unirnos para que las personas que pasen un mal momento, por lo menos se lo hagamos más felices un momentico. Usted mencionaba, don Carlos, que no entendían a esa hora de la madrugada la magnitud y pues en las imágenes que están viendo las personas en este momento conectadas, todos los televidentes de Noticias Caracol podemos apreciar justamente la magnitud. Son muchos metros cúbicos de tierra los que cayeron sobre esa zona y por eso las autoridades están tratando de entender la dimensión y cuántas viviendas son las afectadas. Una última pregunta, don Carlos, muy corta. Quienes quieran ayudar y manifestarse de manera solidaria, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden traer? Pero sin antes decirle, quiero darle gracias a la comunidad porque cientos de personas se han sumado. ¿Qué necesitamos? Cobijas, mercado, ropita para niños, para niñas, implementos de aseo, alimentos no perecederos. Y darle gracias a las dos administraciones, a la comunidad que me le quito el sombrero, se unió para que estas personas pasaran por lo menos estos 2 días alegres y garantizarles alimentación. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Lo dejo para que continúe con la labor de coordinar, justamente de organizar a quienes están aquí en el albergue, que como ustedes pueden observar, pues la dimensión es bastante abrumadora lo que está pasando en esta comunidad. Son muchas las personas afectadas y por eso las autoridades están intentando determinar la magnitud de este desastre. Muchos metros cúbicos los que cayeron sobre esa vereda y todavía indeterminada la cantidad de viviendas afectadas. Erika Zapata, nuestra compañera, ha estado también del lado de la gente, justamente de las personas que resultaron heridas. Se fue a diferentes hospitales para tratar de conversar con los sobrevivientes para que le contaran cómo fueron esos minutos de terror que se vivieron en la vereda Granizal, en el nororiente del área metropolitana. Erika, adelante.
Tatiana, muy buenas tardes. Yo la saludo desde el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. Específicamente estamos aquí en el Hospital Marco Fidel Suárez, del lado de la gente, donde permanecen la mayoría de las personas que resultaron heridas, lesionadas por ese grave deslizamiento de tierra. Aquí hay un bebé de 6 meses que se salvó de milagro. Perdió a la mayoría de sus seres queridos, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los sobrevivientes. Su relato es sorprendente. Hay que decir que los heridos no solamente están aquí en el municipio de Bello, también en la ciudad de Medellín. Ya se le ha dado de alta a 7 personas. Con lazos y arneses, la misma comunidad de organismos de socorro crearon este sistema para extraer las personas heridas en el punto del deslizamiento entre Bello y Medellín y luego trasladarlas a centros asistenciales. La persona que está siendo rescatada es una adulta mayor que sufrió fracturas en sus manos. Al otro lado de la montaña le espera un grupo de personas para trasladarla a un centro asistencial. De esta manera, 15 lesionados han sido sacados del punto de la tragedia. José Luis Correa, uno de los sobrevivientes, narró lo que vivió. Estaba orándole a Dios. Miré la hora que eran las 4 y voy a dormir un rato porque tengo que salirme a trabajar. Y en ese momento sentí el golpe de la avalancha y dije, Dios mío, viene la avalancha. Y cuando el golpe, pues no... Y ahí no pude recordar más. ¿Y por qué tiene tantos aporrones? ¿Con qué se golpeó? Con piedra y escombros. ¿Usted salió entre las piedras de los escombros? Sí, la avalancha me sacó de la casa, me la tumbó, se llevó la casa y que entre las piedras y los escombros ahí recordé tapado. Y yo solamente decía, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Él tiene múltiples fracturas y asegura que lo salvó un milagro. Yo veía la multitud que lloraba y mucha gente arrastrada por la avalancha. Desaparecidos y muertos. ¿Y heridos? Y heridos. ¿A quiénes veías heridos? ¿De pronto vecinos? Unos vecinos, pero murieron. Murieron. ¿Pidiendo auxilio? Sí, pidiendo auxilio, gritaban, oraban a Dios, clamaban al Dios poderoso. Pero no sé quién lo auxilió, ¿usted para dónde cogió? No, yo le dije a Dios que si era la voluntad, que partiera esta tierra. En este video quedaron grabados otros de los sobrevivientes que aún golpeados por la fuerza del agua, corrían por su vida. En el Hospital Santa Margarita de Copacabana permanece uno de los heridos. Fueron trasladados por los bomberos de Bello, ingresaron al servicio en estables condiciones. Sin embargo, una de las pacientes contaba con lesiones como fracturas abiertas y un trauma abdominal cerrado, con riesgo de amputación y de inestabilidad hemodinámica. En el Hospital San Vicente en Medellín se encuentran 2 de los lesionados, uno mayor y otro menor de edad. Mientras que en el de Bello, en el Hospital Marco Fidel Suárez, permanecen varios, entre ellos un bebé que perdió a su mamá y sus hermanas. Recibimos 4 pacientes víctimas del deslizamiento en la vereda Granizal, de ellos 3 adultos, un niño. El paciente pediátrico llegó con múltiples traumas en tejidos blandos en la cara. Se le realizó una tomografía de cráneo, la cual resultó normal y en este momento está bajo observación neurológica. A medida que pasan las horas, la cifra de afectados sigue creciendo, pero la esperanza se mantiene. Hoy fueron dados de alta 7 lesionados. Ese video que conocimos evidencia la solidaridad de las personas que habitan en ese lugar, en el lugar de la tragedia, pero también de las autoridades de Defensa Civil, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de Bomberos de Bello, de Bomberos de la ciudad de Medellín, que inventaron ese sistema artesanal para sacar a todos esos heridos de la parte alta de la montaña. En este caso, pues vimos a una señora adulta mayor, a una abuelita, pero ese traslado lo han cumplido con todos los heridos que permanecen a esta hora en centros asistenciales, luchando por su vida, porque hay que decir que en este momento la comunidad se ha unido. La esperanza en medio de la tragedia. Por supuesto, seguiremos muy atentos al estado de salud de las personas que están en los diferentes hospitales, Tatiana. La esperanza en medio de la tragedia, Erika, pero también la angustia que viven en este momento, en esta zona, muchas personas que lograron evacuar sus casas, pero que en este momento no saben qué va a pasar con esas viviendas. Es el caso de don Ubaldo Montes, que está aquí con nosotros. Don Ubaldo, ¿en qué zona específica vive usted, en Medellín o en Bello? En Bello, parte alta de Bello.
¿Qué le han dicho las autoridades sobre su vivienda? Pues en eso estamos esperando que nos digan algo, porque la verdad nosotros quedamos en la orilla de la cañada de Cañas Negras, como dicen, y estamos en riesgo. Y que nos tendrían que demoler esa casa para que no nos volviéramos a... Pero no, eso no va a pasar tampoco, que nos vamos a meter allá, no, porque hay que evitar de todas maneras. No, allá no se puede volver. Don Ubaldo, ¿cuántos años viviendo ahí? Tengo 16 años. ¿Alguna vez había visto una tragedia como esta, de esta magnitud? Señora, no, nunca. No, primera vez y muy horroroso. ¿Usted alcanzó a salir con su familia o con quién estaba usted en ese momento? Sí, gracias a Dios estábamos durmiendo, eran las 3 y 5 de la mañana. Pues estaba, igual esa noche yo me dormí tranquilo, como a las 9 de la noche, iba a llevar a mi hijo ese otro día a la terminal, pero no. Cuando escuchamos el estruendo de arriba y la gente gritando, que bajáramos, que huyéramos, igual salimos hasta descalzos, en pijama. ¿Qué ayudas han recibido aquí, don Ubaldo? Por el momento no hemos recibido nada. Bello ayer por lo menos no presentó la cara. Pues ese es el llamado de la comunidad. Muchas personas que están aquí esperando alimentos, ropa, esperando una solución de vivienda, como don Ubaldo, a quien agradecemos por su tiempo. Esperamos, don Ubaldo, que encuentren una respuesta pronto por parte de las autoridades. Y también en ese punto específico, muy cerca de donde ocurrió el deslizamiento, hay una especie de albergue. Allí están comunidades y familias que también resultaron afectadas, y Mariana Rodríguez ha estado conversando con ellos, tratando de entender junto con la comunidad la dimensión de lo que ocurrió en la madrugada de ayer entre Bello y Medellín, en la vereda Granizal. Mariana, adelante. Tatiana, la saludamos exactamente a unos cuantos metros de donde se registró esta tragedia que hoy tiene de luto al municipio de Bello y a todo el departamento de Antioquia. Esto es el sector conocido también pues acá como Pinares, acá en la vereda que concentra toda esta atención, la vereda Granizal. Ven ustedes las secuelas y toda esta tragedia resumida en personas, también de la comunidad con pala, intentando remover toda esta cantidad de tierra que es incalculable, pero que representa más o menos 1,5 kilómetros que fue esta avenida que digamos en la que hay sepultadas, según la comunidad, 15 personas. Hay que resaltar que ya aumentó la cifra de personas fallecidas, se habla de 11 víctimas mortales y más de 1.300 las personas afectadas y damnificadas. Pues hablamos con algunas de esas personas para conocer también cómo pasaron la primera noche en estos albergues. Por supuesto, fue una noche de temor, de angustia y de zozobra, porque al escuchar el ruido de la lluvia creían que otra tragedia así los iba a volver a tocar. Con el miedo latente de que se repita la historia, pero fortaleciéndose en el milagro de estar vivos, pasaron la noche centenares de damnificados de la emergencia ocurrida en límites de Bello y Medellín. Al menos descansamos, anoche estaba muy asustada porque estaba brisando, pero como las escalas tienen mucha vibración pensábamos que se estaba volviendo a deslizar eso. Este es uno de los albergues dispuesto por las autoridades para los damnificados. En camas improvisadas, niños y adultos pasaron la noche luego de recibir la solidaridad de vecinos del lugar. Sin el miedo de que teníamos que salir corriendo ni nada, gracias a Dios, los niños más descansados. Ellos sí están durmiendo bastante, gracias a Dios. Y bueno, nosotros todos aquí nos sentimos contentos porque a pesar de todo lo que pasó, nos sentimos un lugar más seguro. Muchos se desvelaron intentando responder la pregunta de cuándo podrán volver a sus casas o a lo que quedó de ellas. Se llenó hasta la mitad de lodo. Feo, fue feo. A las 2 de la mañana tocó salir. Toca esperar, nos dijeron que evacuáramos y que toca esperar a ver, no sé, la ayuda. Aquí también reciben ayudas humanitarias y se han dispuesto fogones improvisados para cocinar los alimentos para ellos. ¿Qué seguimos recibiendo? Alimentación, alimentos no perecederos, cobijas, ropa, y que se sumen voluntarios que vengan acá a estar con ellos, trabajo social. Creo que este es el momento de unirnos.
Alrededor de 1.300 personas permanecen en 5 albergues en Medellín y Bello. A estos lugares, los damnificados llegaron con muy pocas pertenencias que pudieron sacar en medio de la angustia por evacuar sus casas. Esto que ustedes están viendo en sus pantallas, donde hay gente trabajando, autoridades y mucha comunidad, pues esto era un sector lleno de viviendas. Viviendas de las que solamente quedan algunas evidencias, algunas prendas, algunas, digamos, secuelas de lo que eran las infraestructuras. Por eso aquí la comunidad nos reitera y nos cuenta que no creen que solamente sean 15 las personas desaparecidas, que bajo toda esta tierra y este lodo y estos árboles hay muchísimas personas que no alcanzaron a salir de sus casas, pues que recordemos que esto fue a horas de la madrugada cuando las personas estaban durmiendo y no tuvieron oportunidad alguna de correr para, pues digamos, salvarse. Ven ustedes también esa parte baja en la que trabajan autoridades como la Defensa Civil, los bomberos del municipio de Bello, también hace presencia autoridades de Medellín para intentar con pala, porque la zona es de muy difícil acceso para que pueda ingresar maquinaria amarilla, pero están trabajando con las uñas, literalmente, están trabajando hasta con las manos para intentar hallar vida en medio de toda esta tragedia. Este es el punto exacto donde ese deslizamiento arrasó con muchísimas casas. Aún no hay un censo total de cuántas casas, pero fueron muchísimas las viviendas que quedaron en nada. Están cubiertas por centenares de elementos de tierra y de lodo que es imposible rescatar, al menos limpiar, para poder saber si hay vida aún en medio de todos estos escombros. Recordemos que esto ocurrió en una zona que limita con el municipio de Bello y el municipio de Medellín, pero 10 de los cuerpos que se encontraron muertos fueron acá en jurisdicción de Bello y uno más en la ciudad de Medellín, y por eso entonces la cifra se actualiza a 11 personas fallecidas. Es entonces el panorama desolador y también de un poco de desesperanza, de no saber si se va a hallar vida en medio de todos estos trabajos incansables que ha tenido la misma comunidad, también respaldada por las autoridades. Esto es entonces la vereda que hoy concentra la atención acá en Bello. Estamos hablando de la vereda Granizal, sitio donde se enluta hoy a todo este municipio del departamento de Antioquia. Nosotros seguiremos del lado de la gente. Tatiana. Mariana, seguiremos del lado de la gente. Aquí en esta zona de Santo Domingo Sabio, este espacio solía ser una fundación de promoción para la lectura de los niños y jóvenes del sector, pero ahora está convertido en un albergue. Ustedes pueden ver que estas hamacas en las que antes se sentaban los niños a disfrutar de la lectura, a disfrutar de una buena historia, pues sirvieron en la madrugada y en la noche para que las personas damnificadas por este deslizamiento pudieran pasar la noche. Justamente pudimos conversar con una de esas personas que lo perdió todo y que tuvo que dormir en esta hamaca junto a su familia, junto a su esposo y a sus hijos. Se trata de Marta Granda. Doña Marta está aquí con nosotros y quiere contarnos, doña Marta, cómo fueron esos minutos, qué fue lo que usted vivió en esos segundos aterradores que lo cambiaron todo. Buenas tardes. Vea, es una cosa aterradora porque la avalancha ruge la tierra y el olor a tierra fresca es aterrador. Es una cosa que uno no sabe para dónde coger. Eso fue una cosa a las 3:17 de la mañana. Y hasta las 10 de la mañana rugió la tierra porque bajaron avalanchas al 100. Muy duro, porque uno escucha a la gente gritar, salgan, ayuda, se van las casas, cómo caen los techos. O sea, es algo que uno no tiene palabras para describir las cosas. Y sin luz, me imagino. Y sin luz, pero la luz volvió. Es más, ya más tarde, con la hora de la mañana, 5:15 que estaba despejando, fue donde nos dimos cuenta el talud que hay del peligro, no solamente donde se vino la avalancha, sino para el sector de Medellín, un sector que se llama Las Flores, el peligro tan inminente que tiene. Es la zona de donde venimos saliendo nosotros. Pero ¿qué está pasando? Tenemos mascotas, salimos con ellas. Llegamos al albergue y nos están ofreciendo estadía para los humanos en un hotel. Y los animales son animales que están criados por nosotros.
Son animales que nos sirven para nosotros porque hay personas que tenemos problemas psiquiátricos y son animales que nos aportan mucho y nos los quieren quitar para llevarlos a un albergue. Entonces nos están diciendo que si no aceptamos las cosas así, entonces no nos dan ayudas. Doña Marta, la situación que usted nos cuenta es la de muchas familias que están intentando no solamente volver a empezar después de una tragedia de esta, sino conservar a sus animales de compañía y sus mascotas, y por eso ese llamado que usted hace es muy importante también para las autoridades. ¿Usted con quiénes pasó la noche en esas hamacas? Pasé la noche con mi esposo y mi hijo, porque por los perros, porque yo tengo un Rottweiler, entonces aquí todos, es que es bravo, es que es de raza brava, entonces no nos ubicaron en la parte de arriba donde ubicaron los demás. Quedamos durmiendo ahí, en las hamacas ellos se acostaron ahí, yo en una colchoneta pequeña me acosté con mis perros ahí y ahí pasamos la noche. Entonces ahorita que estamos, yo solicité para bajar unas máquinas que tengo que son mi fuente de empleo y me cierran las puertas por todos lados. Entonces si no nos dan solución, porque un funcionario de la alcaldía de Medellín me dijo, o lo toma o se queda sin ayudas. El panorama no es fácil para las personas que lo han perdido todo en esta tragedia y pues que no esperan volver a habitar esa zona que, como decía doña Marta, es una zona de riesgo. Son muchas las viviendas que están en peligro porque las fuertes lluvias se han sentido en los últimos días y a lo largo de este año son diferentes las emergencias que se han presentado en el área metropolitana. Justamente hablamos con el director del Departamento de Atención de Emergencia sobre cómo se está atendiendo eso que ocurrió entre Bello y Medellín, pero también lo que ha pasado a lo largo de este año en Medellín y el área metropolitana. Ya nosotros tenemos pues obviamente los albergues conjuntamente con el municipio de Bello, ya están siendo atendidas todas las familias, más de 1000 personas están siendo atendidas y por supuesto nosotros seguimos con todo el periodo operacional para que podamos rescatar las personas de esta lamentable tragedia. Desde la Gobernación de Antioquia estamos dispuestos a darles todo el proceso, no solamente psicosocial, sino posterior a esta tragedia, el acompañamiento con todo el tema de los subsidios de arrendamiento, con todo el componente de ayudas humanitarias y todo lo que corresponda para aliviar las cargas a estas familias que tanto han sufrido con esta tragedia. Ayer siguieron los movimientos en masa, por eso insistimos en la evacuación. Hay personas que lamentablemente no han querido evacuar y les pedimos por favor que evacúen. Lo importante aquí es la vida de todos ellos y por supuesto que nosotros podamos trabajar en este periodo operacional con mayor tranquilidad. Nosotros hoy, una vez tengamos el análisis de los técnicos previsto para que podamos entrar al terreno, identificaremos cuál es el proceso de acción, pero también les estaremos informando a las familias cuál es este proceso de los albergues, porque no pueden volver, hasta el momento no pueden volver al punto, porque persisten los riesgos. Está acordonada todo el sitio precisamente para salvaguardar la vida de todas las personas. Entendemos la angustia, por eso nosotros tenemos todo un apoyo psicosocial en todos los albergues acompañándolos y una vez nosotros tengamos la información de los expertos en donde nos identifiquen cuál es el riesgo y si pueden volver, nosotros puntualmente se los vamos a decir, pero hasta el momento no pueden volver y nosotros seguiremos haciendo el acompañamiento desde los albergues y si hay una evacuación definitiva, nosotros desde la gobernación estamos comprometidos también para que podamos hacer ese proceso de transición, es decir, tener esos subsidios de arrendamiento para las familias y ya obviamente desde el conjunto con la gobernación y con la alcaldía de Bello poder revisar el tema, por ejemplo, si se requiere de todo el tema de las viviendas para ellos. Muy importante el llamado que se hace desde el DAGRAN, justamente sobre la evacuación de las personas que aún se encuentran en la zona y estar muy atentos a lo que dicen desde la atención a estas emergencias, a este desastre que ustedes pueden ver en esas imágenes de dron, cómo quedó este espacio, esta zona en Bello, Antioquia, después de este alud de tierra, después de esta tragedia. En instantes vamos a regresar con nuestros compañeros, ese equipo periodístico que se ha trasladado hasta la zona para seguirles informando y contando más sobre lo que ocurre con esta tragedia en esa zona del país.